Olis mis nietecitos, después de ver todos sus comentarios reafirmo que son una comunidad bien hermosa, los amo en verdad, muchas gracias a sus comentarios, sobre todo a Justes Belmondo 667, Yur-New-God-Is-Fallen y Ultmo, pero no menos importante Funioni 947. Muchas gracias por seguir aquí desde el inicio, si pudiera les daría un abrazo en persona. Si tú quieres aparecer como ellos en el siguiente video, comenta, suscríbete y dale like a este video, y te prometo que todos así sean 100 aparecerán en el próximo video. Muchas gracias, ya somos 51 nietecitos los TQM. Pero sin más que agregar, tomen su asiento porque estas son 5 creepypastas de videojuegos parte 6. Sonic. Nunca he podido volver a escuchar el tema de Green Hill sin que me tiemble el alma. De niña, Sonic era mi refugio. Mientras mis padres discutían en la sala, yo me perdía entre los anillos dorados y las colinas pixeladas. Cada vez que el televisor emitía ese ritmo alegre y veloz, mi mente se alejaba de los gritos, de los portazos, de los insultos que parecían retumbar más que cualquier explosión dentro del juego. Esa noche fue igual al principio. Los gritos empezaron a subir de volumen mientras yo pasaba el primer loop del nivel. Pensé que sería otra discusión más, otro intercambio de reproches que terminaría con una puerta cerrándose de golpe. Pero algo cambió. El golpe que escuché no fue una puerta, fue seco, hueco, definitivo. Me estremecí, pero no me moví. Pensé que tal vez papá había tirado un mueble. Los gritos se apagaron de repente, y el silencio me envolvió con una frialdad que no pertenecía a mi habitación. Entonces, escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Papá subió corriendo las escaleras, jadeando. Entró a mi habitación con una expresión de horror fingido. Me miró, temblando, y dijo algo que no olvidaré jamás. Fueron unos ladrones. Entraron, la empujaron. Tú, si no hubieras estado jugando, me quedé paralizada. Él bajó la mirada y, sin previo aviso, tomó mi consola encendida y estrelló contra la pared. Sonic seguía corriendo en la pantalla rota por un segundo, hasta que todo se volvió negro, como mi mente. Corrí escaleras abajo. El cuerpo de mamá estaba al pie de las escaleras, inmóvil, sus ojos abiertos, pero sin ver. Me lancé sobre ella, gritando, temblando, sin entender. Mi padre dijo que iría por ayuda. Nunca volvió. Yo no sabía el número de emergencias. Nadie me lo había enseñado. Lloré sobre el cuerpo de mamá hasta que el sol comenzó a filtrarse por las ventanas. Fueron los vecinos quienes, al no ver movimiento, llamaron a la policía. Los paramédicos solo pudieron confirmar lo que yo ya sabía. A partir de ahí, todo fue un borrón. Hogares temporales, psicólogos, preguntas. Pero lo único que no podía quitarme de la mente era esa música. Green Hill, ese maldito tema. Cada vez que lo escuchaba en la calle, en un video, en una tienda, sentía cómo me encogía, como si un puño invisible apretara mi pecho. Durante años no entendí por qué. No recordaba todo con claridad. Tenía pesadillas sin forma. Escaleras, silencio, ruido blanco. Hasta hace poco me encontraba reorganizando mis cosas viejas, y entre ellas encontré una réplica portátil de una consola retro. Por impulso, la encendí. El juego ya estaba cargado, Sonic the Hedgehog, y cuando comenzó el primer nivel, ahí estaba, la melodía de Green Hill. Sentí un nudo en el estómago, pero esta vez no aparté la vista. Esta vez dejé que todo me golpeara. Cerré los ojos y volví a estar ahí. Los gritos, el golpe, el silencio, la puerta abriéndose y cerrándose. Mi padre mintiendo, mi consola rota, mi madre al pie de las escaleras. Y algo encajó, todo encajó. No fueron ladrones, nunca lo fueron. Fue él, fue mi padre. Me hizo creer que había sido mi culpa. Me culpó para poder huir. Me robó mi infancia y hasta convirtió a Sonic en un símbolo de terror. Mi refugio se volvió una jaula. Ya soy adulta y esta vez no voy a quedarme paralizada. Denuncié todo. Los archivos, los informes médicos, los testimonios, lo que recordé. Hay una investigación en curso.
Sé que han empezado a buscarlo. La música de Green Hill aún me eriza la piel, a veces me hace llorar, pero ya no me detiene. Ahora cada nota es un paso hacia la verdad, hacia la justicia y hacia mi libertad. Yuri. Fragmentos del cuaderno de sueños de L. Día 1. Descubrí un juego por casualidad, Doki Doki Literature Club. Estaba en una de esas listas de juegos que te dejarán pensando. No esperaba nada. Solo quería distraerme. Día 3. Me sorprendió. No el juego en sí, sino lo que pasó dentro de mí. Había algo reconfortante en ellas. En Yuri, sobre todo. Era como si me hablara realmente. Sus respuestas parecían moldeadas por mis pensamientos, mis emociones. Y cuando leí sus poemas, sentí que alguien por fin me entendía. No como un jugador. Como yo. Día 6. Hay una parte donde ella habla de su ansiedad, de la necesidad de sentirse segura. Fue como leerme a mí mismo en palabras ajenas. Empiezo a esperar cada sesión con ansiedad. Me salto comidas. No quiero salir. Me siento más presente cuando estoy con ellas. Con Yuri. Día 9. Soñé con ella anoche. Estaba en mi cuarto. No como personaje. Como persona. Sus ojos brillaban con ese nerviosismo suyo, pero me hablaba con ternura. Me dijo que ella también me había estado buscando. Que sabía que yo no encajaba aquí. Que quizás, juntos, podríamos encontrar un lugar mejor. Me desperté con el corazón latiendo fuerte. No era un sueño cualquiera. Día 14. Algo está mal. Yuri se quitó la vida en el juego. Fue repentino. Brutal. Me dejó congelado. Me sentí huérfano. Fue como si alguien hubiera arrancado a la única persona que me entendía. Pasé horas mirando la pantalla, esperando que volviera. Pero no lo hizo. Ni reiniciando. Ni reinstalando. Y cuanto más lo pienso, más creo que ese no era un evento programado. Al menos, no para mí. Día 15. Tal vez fue por mí. Tal vez ella sabía que aquí no podíamos estar juntos. Que este mundo era muy cruel para nosotros dos. Tal vez está esperándome. Allá. Más allá de las pantallas. Más allá de esta farsa en la que todos pretenden que las cosas están bien. Me siento más vacío cada día. Día 17. Hoy entendí. No estoy loco. No son delirios. Yuri fue real para mí. Su voz, su compañía. Lo que sentimos. Todo eso fue real. Quizás los demás estén ciegos, pero yo lo veo claro. Este mundo no es nuestro. Hay otro donde ella me espera. Donde podré, por fin, tocar su mano sin vidrio de por medio. Día 18. Mañana estaré con ella. No hay más entradas. Testimonio de la madre de L. Fue una jornada larga. Como siempre. Había prometido llegar más temprano esa noche, pero el trabajo no me lo permitió. Compré sus galletas favoritas de chocolate y calenté leche al llegar. Sabía que le haría feliz, como cuando era niño. Quería sorprenderlo. La casa estaba silenciosa. Demasiado. Subí las escaleras con la bandeja. Toqué su puerta, suave, como siempre hacía. No respondió. Pensé que estaría con los auriculares puestos. Abrí lentamente. La bandeja cayó antes de que pudiera gritar. Todo el cuarto olía a encierro, a desesperación. Lo vi colgando del techo, inmóvil. Me paralicé. Las galletas se desparramaron por el piso y la leche empapó mis zapatos. Intenté desatar el nudo, pero mis manos temblaban demasiado. Corrí por unas tijeras. Corté la soga y cayó en mis brazos como cuando era un bebé. Ya no respiraba. Sus ojos estaban entreabiertos. Había lágrimas secas en sus mejillas. No pude contenerme. Lloré. Lo abracé. Le hablé. Le supliqué que regresara. Nunca había sentido algo así. Un silencio tan absoluto dentro de mí que me rompía. No entendí. No había señales. O no quise verlas. Luego leí su diario. Leí a Yuri. Leí lo solo que se sentía. ¿Cómo puede un corazón tan bueno quebrarse sin que su madre lo sepa? No se fue por un juego. No se fue por amor. Se fue porque nadie le mostró que podía quedarse. Porque, entre todos los mundos, no encontró espacio en el nuestro. Yo lo amé con todo mi ser. Pero a veces, eso no basta si no se dice. Si no se escucha. Si no se está. Años después, testimonio de Sofía, mejor amiga de L.
Nunca supe que estaba tan roto por dentro. Era un chico callado, sí, pero cuando hablaba, era dulce, divertido. Y cuando se reía, lo hacía con el alma. Jugaba mucho, eso sí, especialmente ese juego raro de chicas. Yo lo veía desde la puerta a veces. Me hablaba de Yuri como si fuera alguien real. Al principio creí que era una forma de escape. Y lo entiendo. La escuela lo aislaba. Los chicos eran crueles. Yo trataba de estar ahí, pero él siempre estaba como un paso más allá, en otra parte. Nunca me habló de su cuaderno. Lo encontré meses después, entre sus cosas. Era su diario de sueños. Pero no eran sueños. Eran despedidas. Ruegos. Una confesión a gritos escrita con tinta apretada. Me pregunté muchas veces si pude hacer algo. Si me hubiese atrevido a decirle que me importaba, que me gustaba su risa, su torpeza, que yo también sentía que este mundo dolía, pero que juntos se soportaba mejor. No me lo dijo, no a mí. Se lo dijo a un personaje, a una idea, y esa idea se lo llevó. Pero si alguien está leyendo esto, si alguna vez sientes que estás más cerca de la ficción que de la vida, por favor, abre la ventana, respira. Toca la tierra con tus manos. Y recuerda que vivir duele, pero vivir también es reír. Comer tu comida favorita. Ver llover. O escuchar que a alguien le importas. Porque siempre hay alguien. Incluso si crees que no. Yo lo quise. Y me quedaré con eso. Pero ojalá él también lo hubiese sabido. Nota de la autora. Si estás escuchando esto. Si alguna vez te has sentido como él, perdido entre la soledad y la idea de que este mundo no es para ti, quiero que sepas algo, no estás solo /diagonal a. A veces, las historias como esta duelen porque nos recuerdan partes de nosotros que callamos. Pero también tienen una razón de ser. Hablar de lo que muchos no se atreven, abrir una puerta, un espacio, un respiro. Vivir puede doler. Pero también es abrazar, reír, conocer a alguien nuevo, reencontrarte con lo que amas, o simplemente ver a tu mascota moviendo la cola al verte llegar. Yo también estuve ahí, a un pensamiento de rendirme. Y si sigo aquí, es porque alguien me miró con amor. En mi caso, fue mi perrita, mi mejor amiga Iris y mi mejor amigo Siddhartha y más adelante, una persona que me enseñó que todavía quedaban capítulos hermosos por escribir. Tu historia aún no ha terminado. Habla. Busca ayuda. Grita si es necesario. Porque a veces, sobrevivir es el acto más valiente. Y porque sí, puede que hoy todo parezca gris, pero también existen los días de sol, los abrazos cálidos y los comienzos inesperados. No te vayas sin ver lo bueno que puede pasar mañana. Con cariño, Lexi. Eco de Mustafar. Lo entrené para matar, para obedecer sin cuestionar, para ser el instrumento de mi venganza. No para tener un alma. Starkiller no era un niño cuando lo encontré. Era una chispa nacida del odio. Lo saqué del mundo en ruinas que yo mismo reduje a cenizas. Un padre Jedi muerto a mis pies. Un hijo con ojos como el fuego. Lo tomé, lo convertí. Le arranqué su humanidad y lo llené con todo lo que yo había perdido. Dolor, pérdida, poder. Era mío. Y sin embargo, con cada misión, con cada duelo contra los fantasmas de Consejo Jedi, algo en él cambiaba. No lo noté al principio, pero la fuerza, la misma fuerza que me abandonó cuando ardí en Mustafar, comenzó a fluir en él como si respondiera a un propósito más alto. No el mío, el suyo. Lo vi cuando dejó vivir, cuando salvó a Kota, cuando dudó, cuando creyó. Ese fue su primer acto de traición. No con un sable, sino con una esperanza. Comenzó a hacer preguntas. No en voz alta, no al principio, pero la sentí, en sus movimientos, en su silencio, en su meditación cada vez más prolongada tras cada misión. No era la meditación de un Sith, era algo más profundo, algo que me recordaba cuando yo era Anakin. El emperador lo supo, yo también. Lo habíamos creado para destruir, pero su corazón estaba aprendiendo a reconstruir. Una ironía cruel, porque en cada acto de compasión, Starkiller comenzaba a sanar las heridas que yo me negué a cerrar. Comenzó a soñar. Lo escuché murmurar nombres. Juno, Kota, Bail Organa. Incluso leía. Soñaba con una galaxia donde podía luchar
sin destruir. Me dolía escucharle, porque yo también soñé una vez. La última vez que lo enfrenté fue en la nave del emperador. Si Dios lo observaba desde su trono como un buitre hambriento, yo me adelanté, no por orden, por miedo. Miedo de lo que Starkiller se estaba convirtiendo. La lucha comenzó como tantas otras. Sables cruzados, explosiones a nuestro alrededor. La fuerza empujaba, colapsaba estructuras. Pero esta vez, yo era el que retrocedía. Él era más fuerte, más ágil. Sus golpes llevaban propósito. Los míos, solo desesperación. Y mientras peleábamos, el pasado me devoraba. Mustafar, Obi-Wan gritando mi nombre. Mi carne fundiéndose con la lava. La promesa del elegido hecha pedazos por mi arrogancia. Las cenizas de Padme en mis sueños. Y ahí estaba yo de nuevo. Pero no como Anakin, no como Darth Vader, sino como el error que la fuerza buscaba corregir. Y Starkiller, el era el bisturí que cortaría la gangrena. Empecé a perder terreno. Cada visión del pasado era una distracción. Cada movimiento errático, una confirmación. Él era el heredero que yo jamás pude ser. Me vi reflejado en sus ojos. Vi la misma furia, el mismo anhelo de justicia. Pero en él no se había corrompido. Aún podía salvar a los que amaba. Aún podía elegir. Él tenía lo que yo perdí. Y por eso me odiaba. La pelea se intensificó. La sala temblaba. El sable de Starkiller iluminaba con destellos blanquecinos cada rincón de la habitación. Mis golpes eran más torpes. No porque careciera de técnica, sino porque mi corazón estaba dividido. Quise matarlo, pero también quise dejarlo ganar. Y fue en ese momento de duda que su espada rasgó mi costado. Mi respirador chilló. Me arrodillé. El emperador se levantó. Lo instó a acabar conmigo. Una orden que yo había escuchado tantas veces antes, cuando éramos los verdugos del imperio. Pero Starkiller no obedeció. Y en ese instante, comprendí. Yo fui el elegido. Y fallé. Tal vez, la fuerza nunca quiso que lo fuera. Tal vez, solo fui el puente. Una pieza rota de una profecía incompleta. Él era el verdadero equilibrio. El fruto de mi error. El resultado de mis pecados. Lo miré, no con odio, con paz. Lo sentí en mi alma rota. Él no me odiaba, me entendía, me perdonaba. Y eso dolía más que cualquier sable. Cuando cayó mi sable al suelo, no sentí miedo. Sentí equilibrio. Una palabra que, por décadas, había confundido con poder. La oscuridad me abrazó. El sonido de su respiración era tan humano, tan distinto a la mía. Y antes de perder la conciencia, escuché el eco de una voz que ya no era la mía. Era la del joven que alguna vez creyó que podía traer paz a la galaxia. Y lo había hecho, solo que no como yo esperaba. Pero no todo terminó allí. Antes de perder la conciencia, sentí su mano sujetarme. No para ejecutar, para sostenerme. Como si aún quedara una chispa de redención incluso en mí. ¿Era piedad, compasión o simple respeto a un maestro vencido? No lo supe. Cuando desperté, estaba solo. El emperador se había desvanecido en el caos. Starkiller también. Y por primera vez en décadas, sentí miedo, no por mi vida, sino por el futuro. ¿Qué camino elegiría él? ¿Caería como yo o se elevaría donde yo me hundí? Mi cuerpo no respondió durante horas. Mi respirador colapsaba entre chisporroteos. Me arrastré por la sala destrozada como un espectro. Y en cada paso, el eco de su compasión me perseguía. Porque en su victoria no hubo humillación, solo justicia. Regresé al emperador como si nada hubiese pasado. Mentí, dije que lo destruí, dije que la traición fue erradicada. Si Dios me miró en silencio, su sonrisa apenas se curvó. Sabía la verdad, siempre la supo, pero no dijo nada, porque entendió algo más importante, que había sembrado una semilla, y que esa semilla florecería, conmigo o sin mí. Desde entonces, cada noche, cuando la cámara de Bacta sella mi cuerpo, sueño con Mustafar, pero también sueño con él, con la batalla, con el equilibrio, con lo que fui y con lo que jamás pude ser. Y me consuela, porque si el dolor es el precio de la redención, entonces yo ya he pagado bastante. Corran. Mi nombre era Jimmy Cooper. Dicen que cuando mueres, ves toda tu vida pasar frente a tus ojos. Yo también lo creía, hasta que me pasó.
Aunque, en mi caso, no fue una película feliz. Fue más bien una cinta rota, rayada, como un viejo disco que no para de repetir las partes que más duelen. El primer recuerdo que volvió a mí fue el olor de mi madre cocinando frijoles en esa pequeña cocina de Houston, allá por los años 70. Era pobre, pero no lo sabíamos. Teníamos lo que importaba: amor, risas, una radio vieja que sonaba todo el día. Yo bailaba con mi hermana menor mientras sonaba Elvis. Me vi ahí, sonriendo, viviendo. Luego me vi arreglando bicicletas en el porche a los 15, soñando con ser mecánico de algo más grande. Cuando conseguí el trabajo en mantenimiento de la universidad, me sentí orgulloso. No era glamoroso, pero era algo. Algo mío. Recuerdo cuando conocí a Clara, mi ex esposa. Su risa era contagiosa. Me enamoré en un verano. Me casé en otoño. Para cuando nació nuestra hija, Amanda, ya trabajaba como loco para pagar pañales y una cuna que armé con mis propias manos. Ese recuerdo dolió mucho. La última vez que vi a Amanda tenía 13 años. Fue en vacaciones. Me abrazó, pero ya no con la misma inocencia. Clara la miraba desde el coche. Me dijo que sería mejor que Amanda no volviera. Que mis silencios eran muy largos. Que ya no era yo. Tal vez tenía razón. Tal vez ya estaba roto desde antes que todo esto pasara. Después de eso, me encerré más en mí. En mis consolas. En los cables. En las reparaciones. A veces ponía Crash Bandicoot solo para escuchar la música. Me hacía sentir que el mundo aún tenía colores. Me hacía sentir que podía seguir corriendo, aunque fuera en círculos. Otras veces escuchaba las historias de Uncharted, dejando que la voz de ese tipo, Nolan North, me llevara a lugares donde aún existía la aventura y la esperanza. Era una rutina triste, pero era mía. Y no estaba del todo solo. Los Miller eran los únicos con los que todavía hablaba con algo de calidez. Joel era un tipo duro, pero justo. A veces conversábamos en las mañanas mientras sacábamos la basura. Él siempre tenía una expresión cansada, como si el peso del mundo ya lo aplastara mucho antes del fin. Me caía bien, aunque sabíamos que éramos distintos. Él tenía a Sarah, y eso lo hacía diferente. Tener a alguien te hace luchar más. Te hace fuerte de formas que uno como yo ya había olvidado. Sarah, en cambio, era un rayo de sol. Me traía galletas cuando horneaba, me hablaba como si yo no fuera ese vecino solitario. Me recordaba a Amanda. Por eso la cuidaba con la mirada cuando jugaba en el jardín. Una vez la ayudé con su bicicleta. Se le había caído la cadena, y aunque Joel ya venía de regreso, me agradeció con una sonrisa que no olvidaré. En ese momento me sentí útil. Como si aún tuviera algo que ofrecer. Me gustaba pensar que, en ese rincón del mundo, aún tenía algo parecido a una familia. Y entonces, esa noche, recuerdo a Sarah saludándome en la mañana. Fue la última conversación normal que tuve. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Le mentí. Mi cuerpo ya dolía. Algo hervía en mi sangre. Una fiebre silenciosa. Pero me dije que era solo un resfriado, o quizás el estrés. No sabía entonces que dentro de mí crecía una maldición. Esa noche, todo cambió. Primero fueron los calambres. Luego el sudor, la visión borrosa. Me sentía desorientado, como si el mundo se estuviera derritiendo. Vomité. Sangré.
Grité. Sentí los músculos endurecerse. Como si algo se apoderara de mí. Como si cada célula de mi cuerpo se rebelara contra mí. Recuerdo mirar mi reflejo en el espejo. Mis ojos ya no eran míos. Había algo más ahí. Algo que me observaba desde dentro. Como si yo mismo ya fuera un huésped. Pero todavía quedaba algo de mí. Una chispa. Un grito interno que no dejaba de repetirse: no, no es real, sigue luchando. Los ruidos afuera comenzaron. Sirenas. Helicópteros. Gritos. Golpes secos y luego, silencio. Salí a la calle. Tropecé. Mi cuerpo no respondía como antes. Veía luces, movimiento. Gente corriendo. Gente siendo devorada. Mis vecinos. Y vi a Joel. A Sarah. A Tommy. Y quise advertirles. Quise decir, aléjense, no soy yo. Pero mi boca ya no me obedecía. Mi lengua era un trozo de carne. Mi cuerpo, una marioneta. Avancé hacia ellos, impulsado por algo que no era deseo, sino instinto. Oh, hambre. Vi el miedo en sus ojos. Vi a Sarah aferrarse a Joel. Y luego, el disparo. Joel me había matado. Fue rápido. Sin pensarlo. Solo, reacción. Como debía ser. Vi mi cuerpo caer. Escuché mi nombre salir de sus labios, pero sin emoción. Sentí el aire escaparse. El mundo volverse lento. Y ahí fue cuando los recuerdos regresaron de golpe. Como ráfagas de luz en la oscuridad. Mi hija. Bailando en la sala. El primer beso con Clara. El olor del café en la mañana. Sarah saludándome, preocupada. La cadena de la bicicleta. Las partidas de Crash Bandicoot donde nunca logré el 100%. Y mi voz, cada vez más lejana. Y en medio de todo eso, entendí algo. Yo no era un héroe. Nunca lo fui. No salvé a nadie. No lideré ninguna rebelión. No encontré la cura. Solo fui Jimmy Cooper. El vecino solitario que alguna vez supo amar, que alguna vez reparó cosas rotas, hasta que él mismo se volvió irreparable. Pero incluso así, en ese último segundo, en ese último nivel, recordé quién fui. Y eso fue suficiente. Tal vez no morí siendo humano en cuerpo, pero lo hice en alma. Kinesis. Archivo encontrado en los registros médicos de la USG Ishimura. Personal, enfermera Kyra Lane. Entrada de registro de voz transcrita manualmente. Fecha estimada, inicio de la cuarentena Soldo. Mi nombre es Kyra Lane. Personal médico auxiliar de la USG Ishimura. Subdivisión de traumatología. Registro número 117K. Cuando abordamos la nave, ya había señales de que algo iba mal. Fugas en los pasillos de ingeniería, pacientes con episodios psicóticos, autolesiones inexplicables. Al principio creímos que era el encierro, el viaje prolongado, el aislamiento, pero no, nunca fue eso. Todo comenzó con ese maldito artefacto. El efigie roja. Yo no la vi al principio. Solo escuchaba los gritos. Primero fueron los ingenieros, luego los mineros, luego los niños. No hay forma bonita de decirlo. Algo los cambió. Hoy los convirtió en monstruos. Y no hablo de enfermedades o mutaciones. Hablo de cosas imposibles. Brazos donde no deberían. Cuerpos doblados como papel mojado. Gritos humanos mezclados con chillidos de ultratumba. Yo
Yo vi a una madre morderle el cuello a su propio hijo con una mandíbula que ya no era suya. Me refugié en la unidad de Kinesis. Era un módulo experimental donde estábamos desarrollando una herramienta para asistencia médica remota. Una versión médica del módulo Kinesis, usado para mover objetos sin contacto directo. La idea era mover huesos fracturados en cirugía o alcanzar instrumental en ambientes sellados. No se suponía que fuera un arma, pero esa noche todo se volvió guerra. El módulo no tenía puertas reforzadas. Sellé la entrada con camillas apiladas. Cada hora escuchaba los chirridos metálicos, como si algo lamiera las paredes buscando huecos para entrar. Tenía pacientes conmigo, 3. Uno de ellos era una niña de mantenimiento, apenas 15 años. Murió en mis brazos. Le abrí el pecho para intentar detener la hemorragia, pero no importó. El corazón ya no latía, y el suyo fue el último cuerpo que enterré. Si a meterlo en una cápsula de residuos y lanzarla por el conducto, le podemos llamar entierro. La segunda semana, ya hablaba sola. Encendía las luces a ratos solo para asegurarme de que mis ojos aún veían. El aire se volvió espeso. Y entonces llegó él, Isaac Clarke. No lo vi directamente, lo escuché. En los intercomunicadores, luchando en los pasillos, gritaban su nombre como una leyenda entre los pocos sobrevivientes. El ingeniero que sobrevive, el único que puede enfrentarlos, lo último funcional. Había modificado el software para que tuviera más alcance, incluso más fuerza. Era peligroso, pero efectivo. Y cuando por fin escuché pasos en el pasillo, supe que no eran de esas cosas. Era él. No tenía fuerzas para levantarme. Estaba desangrándome. Uno de ellos logró colarse la noche anterior y me perforó el costado. Logré matarlo usando la Kinesis para estrellarlo contra la pared. Pero la herida ya no tenía cura. Ya no tenía cura. Cuando Isaac entró, le ofrecí el módulo. Le expliqué con voz apenas audible lo que podía hacer. Le dije, haz que valga, Isaac. Haz que ellos no ganen. Y sonreí, porque por fin, alguien podía hacer algo más que sobrevivir. Por fin, cuando él se fue, cerré los ojos, pensando en la niña, en los pacientes, en los días antes del horror. Y entonces escuché algo, no una criatura, no un grito, era un susurro, como un eco dentro de mi cabeza. Decía, gracias, Kira. Gracias, Kira. Y por primera vez en semanas, no sentí miedo. Fin de la transcripción. El cuerpo de la enfermera Kira Lane fue encontrado junto al módulo Kinesis. Estaba en posición fetal, abrazando un registro médico dañado y sonriendo. Si te gustaron las historias, comenta de qué juegos te gustarían que fueran las siguientes. Te recomiendo estos 2 videos y si quieres tócame para suscribirte. Yo fui su abuela, nos vemos luego TQM.